Bienvenido a la cuarta clase del curso de redes de datos y sus protocolos. Hoy vamos a ver en esta clase técnicas de multiplexado, adelantándonos al contenido de la clase que viene, que se va a tratar de redes de conmutación de circuitos y redes de conmutación de paquetes. Entonces veremos en esta clase técnicas de multiplexado en el espacio, en frecuencia y en el tiempo. Nos adentraremos un poquito en el multiplexado en el tiempo del tipo sincrónico que se usa en las redes de telefonía, inicialmente en el modo de una jerarquía, se llama la jerarquía PDH, y posteriormente ya fue reemplazada por otro tipo de jerarquía que funciona sobre fibra óptica y que se conoce con el nombre de SONET o SDH. Finalmente, en esta clase vamos a ver una forma de multiplexado en el tiempo estadístico, que es la base para la conmutación en las redes de conmutación de paquetes. ¿Por qué se necesitan técnicas de multiplexado? Porque queremos que varios flujos de datos, buscamos que varios flujos de datos compartan un único medio. Para eso necesitamos elementos de multiplexado, que se llaman multiplexores y que son los que agregan ese flujo de datos, y elementos de demultiplexado para luego separarlos y entregarlos correctamente. Estas técnicas se usan para reducir costos, justamente porque se comparten recursos, y muchas veces para mejorar el alcance de una red. Las técnicas pueden ser tanto analógicas como digitales. Como dijimos antes, hoy vamos a ver multiplexado por división en el espacio, multiplexado por división en la frecuencia y multiplexado por división en el tiempo en sus dos versiones, sincrónico para redes de telefonía y asincrónico para redes de paquetes. El asincrónico también se conoce como estadístico. El caso de multiplexado por división en el espacio tiene que ver, o lo vamos a ver en este curso, en el entorno de las redes Wi-Fi. ¿Qué problemas se presentan en las redes Wi-Fi? Bien, que si uno quiere lograr mayor velocidad, todo siempre depende del ancho de banda que tenemos en el canal y de la relación señal a ruido. Una de las formas de aumentar la velocidad es aumentando la cantidad de símbolos en los esquemas de modulación. Pero todo tiene un límite si ese ancho de banda del canal es fijo, ya que esto significará también aumentar los niveles de potencia para poder mantener el valor de la probabilidad binaria de error. En los esquemas más modernos de Wi-Fi aparecen esquemas de antenas, de múltiples antenas en transmisor y receptor, para contrarrestar el efecto que se conoce como desvanecimiento multicamino. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la señal que se transmita de una antena transmisora llegará a la antena receptora por varios caminos por efecto de los objetos que hay en el medio del canal, y entonces se produce un efecto de reflexión, llegando al receptor por distintos caminos la señal, algunos más largos, otros más cortos, con lo cual hay diferencia en la fase. Esto produce, según cuál sea la disposición, puede producir un efecto de resta entre las señales que vienen por distintos caminos, y entonces un efecto de lo que se conoce como desvanecimiento, se pierde la señal recibida, o fading. Entonces, si se pretende en estos esquemas mayor velocidad, una respuesta puede ser el multiplexado por división en el espacio, que lo que hace es dividir el flujo de datos de alta velocidad en flujos de baja velocidad enviados por diferentes antenas transmisoras sobre el mismo canal. Entonces, del lado receptor se debe diferenciar cada flujo a través de lo que se conoce como una firma espacial, que tiene que ver con la diferencia de fase, digamos, para poder separar los canales en el lado receptor. Uno de los problemas que tiene este tipo de esquemas es que es necesario conocer el valor de la relación señal a ruido en el canal o de la potencia de ruido, y eso exige muchas veces una realimentación de información sobre esto entre transmisor y receptor, y eso agrega complejidad a los sistemas. En el caso de multiplexado por división en frecuencia, lo que se hace es tomar un grupo de señales, o canales se llaman, y montar cada señal sobre una portadora diferente.
Acá estamos viendo el efecto en frecuencia y entonces sobre el canal de salida el ancho de banda total va a ser la suma de los anchos de bandas individuales. Este método es muy usado en televisión, en radio AM, en radio FM y también se usó muchísimo en segmentos originales de la red de telefonía fija. Un problema de esta técnica de multiplexado es que podría suceder que el ancho de banda de cada canal se extiende y se solape con el ancho de banda del canal adyacente. Por eso hay que dejar entre medio de los canales guardas de seguridad para que este efecto no suceda. Otras técnicas relacionadas con el multiplexado por división en frecuencias son OFDM, que es un multiplexado pero entre frecuencias ortogonales, y WDM, que es un multiplexado pero por división de longitud de onda. Ese se utiliza muchísimo en fibra óptica y FDM se utiliza muchísimo en Wi-Fi. Por su parte, el multiplexado por división en el tiempo asigna el canal de otra manera. Asigna a cada canal de entrada una ranura de tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, 3 canales y si observamos el canal de salida, vemos ordenado A, B, C, que es una ranura para el canal A, una ranura de tiempo para el canal B y otra para el canal C. Y después empieza a repetir la secuencia. Esta secuencia de la sucesión de canales se suele conocer como trama. No en el sentido de trama de capa de enlace, pero en el lenguaje de telefonía esa secuencia se conoce como trama. El efecto de esta técnica es que para poder obtener la trama a la salida es necesario barrer los canales de entrada. Esto es una técnica que es del tipo digital. Y ese barrido es repetitivo y tiene que ver con la frecuencia de muestreo que traen los canales de entrada. Uno muestra el primer canal, muestrea hasta el último y tiene que volver al primero antes de que aparezca la segunda muestra. Entonces, el flujo de velocidad es siempre fijo y está predefinido. A la salida, en el canal de salida, la velocidad termina siendo la suma de las velocidades de los canales de entrada. Uno de los grandes problemas de esta multiplexación por división en el tiempo es que es sincrónica, es decir, hay que mantener el sincronismo entre el multiplexor y el demultiplexor para que el funcionamiento sea correcto. Fíjense que el propio orden que hay en la trama es lo que rige el comportamiento del demultiplexor al entregar las señales sobre cada canal de salida. También en este esquema se pueden agregar canales a diferentes velocidades. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos 3 canales de entrada de 8 kilobits, 16 kilobits y 24 kilobits. Se va a conservar la premisa de que la velocidad a la salida es la suma de las velocidades de entrada, en este caso 48 kilobits, pero se va a tener que modificar, debido a la diferencia de velocidades, cuántas ranuras se van a asignar a cada canal. Entonces lo que se hace es tomar las velocidades, la relación entre velocidades y llevarla a la forma mínima posible. Por ejemplo, en este caso sería 1, 2 y 3. La suma de esos 3 números nos darían el total de ranuras que habría por trama, digamos, y cada uno de esos números nos dice cuántas ranuras se van a tener que asignar a cada canal. Es decir, que en el multiplexado por división en el tiempo, en el canal de salida del multiplexor hay un ordenamiento que está perfectamente definido en lo que sería la trama, A, B, C, según el orden en que estén los canales de entrada. Eso hace que el demultiplexor pueda, a su vez, entregar la información original de manera ordenada en los canales de salida. Es un método muy utilizado de manera jerárquica, se llama, en la que, por ejemplo, en telefonía fija. Originalmente, por ejemplo, las muestras de voz, recuerden que la voz es una señal a la que le podemos asignar un espectro que llega hasta los 4 kHz, por lo tanto, para obtener muestras de voz se debe muestrear a 8 kHz. Una forma
digamos, de calidad para lo que es la telefonía fija es considerar unos 8 bits por muestra. De este modo, entonces, una forma de la jerarquía que llamamos plesiosincrónica es tomar 30 canales de voz, que son en total 240 bits, más 2 canales que se usan para sincronismo y señalización, o sea que en total son 32 canales, y por la forma en que está muestreado y por la cantidad de bits por muestra, cada canal tiene una velocidad de 64 kilobits. Es decir, que el multiplexado de estos 32 canales implica una señal de salida de 2048 kilobits por segundo. En el dibujo vemos algo interesante y es una comparación entre los dos métodos FDM y TDM y el uso que hacen los canales distintos, de distintos colores. Como ven ahí hay 4 usuarios. Fíjense que en TDM, por ejemplo, en cada tiempo, cada canal ocupa una ranura de tiempo, pero siempre a la misma velocidad o con la misma frecuencia. En cambio, en FDM, todo el tiempo, cada usuario o canal ocupa una banda del ancho de banda del medio. Entonces, ¿a qué llamamos jerarquía digital plesiócrona o plesiosincrónica, lo llaman algunos, cuya sigla es PDH? Bueno, ¿por qué hubo la necesidad de una jerarquía? Primero tenemos que pensar, y es por el crecimiento que tuvo inicialmente la red de telefonía fija. Entonces había que buscar una forma de optimizarla. Es decir, elegir algún esquema que permitiera manejar todo ese flujo de información. Entonces, ¿qué significa la palabra jerarquía? Es que se agrupan las señales, pero en distintos niveles. Si se hace de manera perfectamente sincrónica, esto saldría muy caro, económicamente no es conveniente. Por eso se habla de una estructura plesiosincrónica, que es lo que quiere decir que es casi sincrónica. Los flujos funcionan, cada canal, digamos, a la misma velocidad, como vimos antes, pero el esquema plesiosincrónico o plesiócrono permite que haya variaciones, siempre dentro de ciertos límites. ¿Por qué lo permite? Porque adiciona técnicas para poder absorber esas diferencias. Por ejemplo, una técnica se conoce como bit stuffing o stuffing, que lo que hace es agregar bits para compensar las diferencias en las velocidades. El multiplexor recibe los canales a los que se llaman tributarios y saca un canal de alta velocidad, que eso forma parte de la jerarquía. Para que el sistema de bit stuffing funcione, de alguna manera tiene que haber algo de información de control que el multiplexor debe poner en la trama para que el demultiplexor quite el relleno como corresponde. Las jerarquías existentes o que existieron en un inicio en la telefonía fija de PDH, tenemos dos tipos. La de primer nivel, que se conoce con el nombre de T1, que era el estándar en Estados Unidos y Japón, y que en realidad lo que juntaba o aglutinaba eran 24 canales de voz de 64 kilobits. Es decir, que la velocidad en esa primera jerarquía era de 1.544 megabits por segundo. En Argentina, por ejemplo, se usa el estándar de PDH europeo y el primer nivel se conoce con el nombre de E1 y en realidad se trata de 30 canales de voz más 2 canales para sincronismo, que en total cada uno tiene una velocidad de 64 kilobits, así que en total a la salida tenemos una velocidad de 2.048 megabits por segundo en el caso de E1. Al surgir diferentes estándares, obviamente que hubo complicaciones en la interoperatividad, pero se generó como una regla, digamos, en que cuando se unían estándares diferentes había que hacer una conversión a E1. Entonces, como decíamos, el estándar en Argentina es el E1, cuya velocidad es de 2.048 megabits por segundo, y se trata de que un multiplexor de entrada toma 30 canales de voz, cada uno a 64 kilobits,
y arma una trama que en total dura 125 microsegundos. Esto está relacionado con la frecuencia de muestreo de 8 kHz. Y además de los 30 canales de voz, cada uno que está codificado en 8 bits, agrega 2 canales más, uno para la propia administración del canal y otro para lo que se llama señalización del canal. Y entonces arma una trama de 32 canales. ¿Y qué es la jerarquía? Bueno, era lo que íbamos diciendo, ir agregando tributarias. Por ejemplo, en el caso primario, nosotros vamos a tener los 30 canales de voz con la velocidad de salida que decíamos. Después, en el caso que se llama E2 o secundario, vamos a tener una velocidad mayor, pero porque estamos agregando 4 tributarias E1. Y en el esquema PDH basado en E1 siempre se van agregando de a 4 tributarias, hasta llegar a la velocidad máxima que son 560 megabits por segundo aproximadamente. En cambio, en T1, el primer nivel de la jerarquía tiene 1.544 megabits por segundo y los niveles que siguen se agregan en el T2, 4T1, en el T3, 7T2 y en el T4, 6T3. En este cuadro hay una comparación entre las dos jerarquías, la usada en Estados Unidos y Japón, que es la jerarquía T1, T2, T3, T4, y la de Argentina, cuya tributaria original es la E1, como para que comparen las velocidades. También es necesario hacer una comparación entre TDM y FDM, teniendo en cuenta, por ejemplo, un esquema como el que hablábamos recién de telefonía fija. Por ejemplo, en el último nivel, en el cuarto nivel de la jerarquía T1, en el T4, aparecen en total 24 por 4 por 7 por 6 canales, cada uno de 4 kHz, porque son canales de voz. En total se trata de 4.032 canales. Si nosotros estos canales los pusiéramos en un esquema FDM, a razón de 4 kHz por canal, sin importar las guardas, estaríamos ocupando 16,128 MHz. Es decir, que necesitaríamos ese ancho de banda para transmitir toda esa cantidad de canales. Sin embargo, si usamos multiplexado por división en el tiempo, ese ancho de banda, si ponemos el criterio de Nyquist, termina siendo de 137 megas, un poquito más, es decir, mucho más que el ancho de banda ocupado para la misma cantidad de canales en FDM. Entonces uno se preguntaría, pero entonces, ¿por qué se eligió TDM? Y la respuesta está en que FDM es un esquema analógico y TDM es un esquema digital. Y al tener la información en formato digital, uno puede procesarla y aplicarle miles de técnicas que en el formato analógico no son posibles. Entre ellas, por ejemplo, las técnicas de regeneración. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tuvo esta jerarquía PDH? Bueno, ya habíamos comentado que las velocidades pueden tener algún tipo de desplazamiento, pero siempre dentro de un límite. Y que para corregir eso agregamos lo que es una técnica de bit stuffing. Y eso significa overhead sobre la trama. Y aumenta un poquito la complejidad. El otro problema que tenía es que había más de un estándar. Y el gran problema que tiene es que para obtener, a partir de una tributaria de alta velocidad, si uno quiere obtener una tributaria de baja velocidad, no tiene otra forma que de multiplexar hasta el nivel que corresponda. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tributaria de 4 de 140 megabits y de ella queremos obtener una E1, lo único que podemos hacer, dado que el E4 se forma a partir de 4E1, 4E2 y 4E3, hay que demultiplexar a E3, E3 a E2 y E2 a E1. Eso agrega un montón de circuitería en lo que sería la parte de demultiplexado, y eso no es conveniente. Esto pasa en cualquier nivel. Por ejemplo, si estamos en la trama de 1, no puedo bajar a un canal de voz sin demultiplexar. O sea que es una estructura rígida, difícil de escalar, y tuvo también problemas en cuanto a que su administración era muy limitada. Y tampoco tenía interconexión a redes ópticas, que fueron las redes más modernas.
Entonces, como respuesta a estas limitaciones de TDM en PDH, se desarrolló primero en el año 85 en Estados Unidos una red que se llama red óptica sincrónica, conocida con las siglas SONET, que luego fue estandarizada por el ANSI. Y al mismo tiempo esto promovió que surgiera un estándar universal de la I2T en el año 89 que se llama jerarquía digital sincrónica o SDH, que básicamente son muy parecidas. Lo que tienen también en común es que el funcionamiento es directamente sobre fibra óptica, usando la técnica de multiplexado por división en el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué permite la estructura SONET o la SDH? Permiten transportar distintos tipos de tráfico, incluyendo PDH y paquetes con cabecera de capa de enlace, pero en volúmenes de gran velocidad. Se dice que la red se dice con la sigla OAM, AMP, porque tiene capacidades de operación, administración, mantenimiento y protección. ¿Protección en qué sentido? Que ofrece mecanismos para recuperación rápida de fallas. En general, estas redes se tienden en anillo, y se tienden en anillo de fibra óptica doble, por la cuestión esta de las fallas, y una red en anillo de este tipo puede recuperarse de averías en apenas 50 milisegundos. El estándar cuenta con una especificación óptica para lo que sería el backbone de la red o la columna vertebral, y una especificación eléctrica para lo que son los usuarios finales. El multiplexado se hace por byte y la identificación de los subflujos facilita el de multiplexado. Se trata de estándares a nivel físico. Seguimos siempre en el nivel físico. Y la red permite agrupar tráficos de similares características, por ejemplo, los que tengan cierta prioridad en calidad de servicio o los que tengan el mismo destino final. El primer nivel de SONET es el nivel STS1, que significa STS, señal de transporte sincrónico, y la velocidad se corresponde con 51,84 megabits. A partir de ahí se pueden ir agregando otros niveles. STS también se llama indistintamente con la sigla OC, que quiere decir portadora óptica. Entonces, a medida que vamos avanzando en la jerarquía, se van agregando, por ejemplo, 3 OC1, OC3 y así hacia abajo. Eso es en el caso SONET. Y en SDH se denominan de otra manera. El primer nivel es STM1, donde STM significa módulo de transporte sincrónico. Y fíjense ustedes, el primer nivel es de 155,52 megabits por segundo. Luego, bueno, viene STM4, 16 y así el agregado. Entonces, ¿cómo funciona la red? Bueno, la capa física se suele dividir como en niveles según el lugar donde esté conectado el equipo en particular. ¿Qué pasa con esta red? Se puede pensar que un multiplexor de entrada, que está llamado terminador de ruta, lo que hace es recibir las señales, por ejemplo, señales PDH o SDH, y transformarlo en una señal STM de algún nivel. Esto quiere decir que ahí hay que armar una trama. Si fuera STM1, tomará las señales, armará la trama que corresponde a STM1. Pero si es un agregado, digamos, va a armar una trama de nivel superior. Esto es en la fibra. Esto ya pasamos a la fibra. En el medio puede haber otros dispositivos que se llaman, por ejemplo, ADMs, que significa un multiplexor de agregado o de separación, que lo que permiten es agregar o separar flujos de baja velocidad. Es decir, que un ADM podría ir desde una STM de orden n, de una trama de este tipo, bajar a PDH o SDH. Y aparte hay repetidores, que llaman repetidores ópticos, que tienen la funcionalidad de un repetidor, de un regenerador. Y existen otros equipos que se conocen con el nombre de Digital Cross Connect, que sirven para interconectar anillos, una tecnología más específica. El sistema cuenta con un reloj
maestro de altísima exactitud, es un sistema sincrónico, y la consideración especial que hay en la capa física es que se denomina de distinta manera según, digamos, la distancia o la consideración para el transporte, se denomina de diferente manera según entre qué dispositivos estemos hablando. Por ejemplo, lo que es el multiplexor inicial y el multiplexor final, o sea, el que arma la trama y el que la termina entregando, entre ellos se considera que existe un path o ruta. Entre elementos multiplexores y los iniciales y los del medio, los ADM son multiplexores, se considera que hay líneas. Y entre dos dispositivos adyacentes, sean multiplexor o no, se considera que existe una sección. Y teniendo en cuenta esta estructura es que se agrega información a la trama que debe ser tenida en cuenta por determinados actores, según que forme parte de una ruta, de una línea o de una sección. La trama, SONET, se puede dibujar como una matriz de 9 filas por 90 columnas. Cada fila en realidad tiene 90 bytes y cada columna tiene 9 bytes. En total son 810 bytes y duran 125 microsegundos. Y se transfieren de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La velocidad de las tramas, a la que van las tramas, es a razón de 8000 tramas por segundo. Ese es el primer nivel de la jerarquía SONET. Y fíjense ustedes que las tramas, así como está dibujado acá, tienen un overhead. Las primeras 3 columnas y todas las 9 filas tienen un overhead que se llama de transporte, que a su vez se divide en dos. Una parte que lleva la información para la sección y otra parte que lleva la información para la línea. Lo que resta de la trama es lo que se llama SPE o envoltura de carga sincrónica. Y a su vez cuenta con un overhead que es para la información de ruta, o sea, entre los extremos finales. Entonces, además, hay un puntero desde el encabezado de transporte que apunta a dónde empieza lo que se llama SPE. ¿Esto qué quiere decir? Que la posición de los datos es como dinámica, pueden flotar acá adentro. Y eso da una flexibilidad impresionante a la red, porque podría ser que esto se use para absorber variaciones de velocidad o podría comenzar en una trama, la carga, digamos, y finalizar en otra. Esto es fundamental porque permite entonces hacer una extracción de los datos que no sea jerárquica, que es lo que ocurre en PDH. Por eso la red es tan flexible. Es decir, lo que vemos hasta ahora de TDM sincrónico, tenemos que saber que terminó usándose la estructura de SONET SDH, que tuvo a lo largo de los años una importantísima evolución que todavía está abierta. El asunto con TDM sincrónico es que la posición de los encabezados, digamos, condiciona la entrega, que la transmisión es continua y a velocidad constante, y entonces esto resulta ineficiente en el caso del tráfico de ráfagas. Por eso surge una nueva tecnología, que es la de TDM estadístico, que de lo que se trata es de reservar dinámicamente el canal. ¿Qué quiere decir esto? Transmitir bajo demanda. Organizar los slots de tiempo, las ranuras de tiempo, según la demanda que haya en las líneas de entrada. De este modo se puede conseguir una estructura que en la que la velocidad a la salida del multiplexor sea menor que la suma de las velocidades de entrada. Para lograr esto, cada línea de entrada tiene que tener asociado una memoria temporal. ¿Por qué? Porque el multiplexor no funciona igual que el multiplexor sincrónico, sino que funciona bajo la filosofía Store and Forward, o almacenamiento y reenvío. Lo que hace el multiplexor es sondear las memorias de entrada y generar paquetes según que haya datos o no disponibles. Entonces, si tenemos n líneas de entrada-salida
y cierta cantidad de slots o ranuras de tiempo, siempre va a pasar que la cantidad de ranuras va a ser menor que la cantidad de los canales de entrada. Y que además, por esta filosofía de store and forward, va a existir un retardo adicional en la entrega. Lo que sí en la que podríamos decir que es la trama o paquete de salida, no hay slots vacíos. No puede haber. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque se hace a demanda. El problema que surge, ¿cuál es? Que si no está ordenado, como sucedía en TDM sincrónico, ¿cómo sabe el demultiplexor a quién debe entregarse la información? Es decir, lo que se pierde es lo que se llama significado posicional. ¿Y esto qué hace? ¿Qué efecto tiene? Y bueno, que hay que agregar obligatoriamente un esquema de direccionamiento. Y ahí empezamos a hablar de concepto de paquete. Esto es útil cuando los flujos son de baja velocidad y de velocidad variable. Entonces, por ejemplo, supongamos que este sea el instante inicial, o este cualquiera, lo que hace el multiplexor estadístico es sondear los buffers de entrada y si encuentra paquetes, los va sacando a la salida. Pero entonces dejamos de tener el significado posicional. ¿Y eso qué obliga? Obliga a agregar información adicional, que es lo que conocemos como esquema de direccionamiento, y entonces ahora cada ranura de tiempo, al agregar esa información adicional de control, se convierte en un paquete. Y entonces ese header no solamente podría ser que adicione un esquema de direcciones, también puede adicionar no solo, digamos, la dirección destino, también podría adicionar la dirección fuente, podría adicionar redundancia para controlar errores, números de secuencia, un montón de información de control. Sí hay que agregar que acá van a existir sí o sí bits de sincronismo. Y acá está bueno recalcar la diferencia entre lo que es un esquema sincrónico de un esquema asincrónico. Acuérdense que los esquemas asincrónicos existen flags o bits de parada y espera, supónganse, y que la cantidad de datos que se traslada es muy pequeña porque se pueden correr los relojes de transmisor y receptor. En cambio, en la estructura sincrónica hay un preámbulo que en realidad es un conjunto bastante grande a veces de bits que sirven para que el receptor se sincronice con la transmisión. Entonces, lo característico en estas redes de paquetes es que la transmisión es sincrónica en el sentido del preámbulo, de la existencia de un preámbulo. ¿Qué pasa? Al agregar bits extras, ya sea en el header o en el preámbulo, se genera overhead y disminuye entonces la velocidad efectiva de transmisión. Como resultado del esquema estadístico, la velocidad de la salida resultará menor que la suma de las velocidades de entrada. Pero claro, para poder entender cómo funciona, para que funcione eficientemente, tiene que haber una etapa de diseño donde se tienen que estudiar la demanda de transporte que hay y ver entonces cuál sería el tamaño apropiado de los buffers en las entradas de los canales que sirven para el almacenamiento temporal. Entonces, estos sistemas funcionan bajo una relación de compromiso entre la memoria utilizada y la velocidad de la salida. Si uno pone poca memoria en la entrada, va a tener menor retardo de procesamiento, pero la velocidad de la salida tendrá que ser mayor, porque si no tendremos lo que se llama desbordes en los buffers de entrada o pérdida de paquetes. Y si siempre entonces la reducción de memoria significa aumentar a la velocidad de la salida y el aumento de memoria, para no tener que aumentar la velocidad, lo que significa es un mayor retardo en el movimiento de los paquetes. Por eso hay que estudiar el comportamiento bajo diferentes condiciones de carga. Entonces vamos a adoptar un modelo en el que decimos que a la entrada del multiplexor estadístico hay I, siendo I el número de canales de entrada. Cada uno a una velocidad que acá estamos llamando R mayúscula, es la velocidad de cada fuente. Y por R, el producto de estos dos, sería la entrada máxima total que soportaría el multiplexor. Pero como se trata de tráfico con ráfagas, decimos que esto no va a ser así, sino que por cada fuente va a haber una fracción promedio de tiempo en que cada fuente va a transmitir, es decir, un valor alfa que va entre 0 y 1. Entonces,
el flujo de llegada promedio de entrada en bits por segundo al multiplexor va a ser un valor lambda que en realidad es alfa por i por r si decimos que en la fracción promedio es igual para todas las entradas. Ahí estamos simplificando el modelo. Por su parte, m es la velocidad de salida de la línea multiplexada, también medida en bits por segundo. Y siempre va a ser m menor que i por r. La relación entre m e i por r se denomina K, o capacidad de compresión. Si K es igual a 1, se trata de un sistema sincrónico. Si K fuera un medio, por ejemplo, quiere decir que la capacidad de manejo es el doble de los dispositivos. Siempre K va a ser un valor que está entre alfa y 1. Si K es menor que alfa, lo que va a pasar es que la entrada excede la capacidad del multiplexor. Para estudiar cómo debe funcionar eficientemente el multiplexor, nos basamos en teoría de colas, que es la que se aplica al servicio que ofrecen los servidores. Entonces sabemos por la teoría de colas que va a haber un retardo en el servicio del cliente, que es el tiempo que el paquete va a estar en la cola más el tiempo de servicio, que sería la bajada. Y esto es función del patrón de tráfico y en el servidor del funcionamiento del servidor. Se supone para este modelo que la distribución de tráfico es de tipo Poisson y que el tiempo de servicio es constante, porque depende nada más que de la velocidad de salida. Entonces, si buscamos calcular la eficiencia de funcionamiento entre el multiplexor, la tomamos como la relación del tráfico promedio de entrada, que sería alfa por i por r, y la velocidad a la salida, que sería m. De acuerdo a los valores, a las expresiones de antes, esto también se puede calcular como lambda por el tiempo de servicio, siendo el tiempo de servicio la inversa de la velocidad de señalización a la salida, o el tiempo que se emplea para transmitir un bit. Entonces, de la teoría de colas obtenemos dos relaciones. Una de n sería el número promedio de clientes en espera, que eso en realidad en este modelo se refiere al tamaño que tiene que tener la memoria de entrada en función de la eficiencia o utilización. Y por otro lado está T sub r, que sería el tiempo promedio que hay en espera y en servicio para el cliente, que también se encuentra una expresión que está en función de la utilización. Entonces lo que nos interesa a nosotros es levantar las curvas de la cantidad de memoria y del tiempo de estancia en función de la utilización del sistema. Entonces ahí vamos a tener una idea de cuánto vamos a necesitar de memoria o de qué tiempo van a demorar los paquetes en ser servidos, digamos. Para eso tenemos que fijamos un tamaño de trama de 1000 bits, por ejemplo, y al hacer los cálculos, por ejemplo, en el caso de n, la memoria temporal, si la dibujamos en función de ρ, considerando las tramas de 1000 bits, resulta este gráfico que se ve acá, esta curva. Es decir, que a medida que aumenta la utilización, se necesita más memoria, ya que se van cargando las líneas de entrada cuando pasa eso. Por ejemplo, para ρ igual al 100% quiere decir que el promedio en velocidad del flujo de entrada entre todos los canales es igual a la velocidad de la línea de salida. Y esto significa que hay que tener un montón de memoria. Por ejemplo, en este caso, para 1000 bits, n tiene que ser 50. En cambio, para menor relación de eficiencia, por ejemplo, cerca del 72%, que sería el caso para este ejemplo, lambda 5000 bits por segundo y m 7000 bits por segundo, n baja drásticamente a 1,58. Si se observan ahora las curvas del retardo, el tiempo que demora el paquete en estar en la memoria, en función de la eficiencia, observamos que las curvas tienen la misma forma que en el caso de la memoria. Es decir, a medida que aumenta la eficiencia, mayor tiempo tiene que estar el paquete en el buffer de entrada. Pero con una diferencia, porque esto también depende de la velocidad a la salida. Y observamos entonces que si aumenta la velocidad de la salida, el retardo es mucho menor. Entonces,
hay un problema. A medida que aumenta la eficiencia, también aumenta la posibilidad de desbordes en los buffers de entrada. Por eso resulta práctico o deseable diseñar los multiplexores para un porcentaje de utilización que no sea superior al 80%. Bien, en la siguiente clase, después de haber visto estos esquemas de multiplexado, nos vamos a adentrar en el funcionamiento de las redes de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Muchas gracias por su atención.